¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la continuación del podcast pasado para seguir hablando del tema de proverbios, los consejos, ¿verdad? Aquí vamos a Amén. seguir con... Bendiciones para todos. Sí, Marcos, ahí nos va a decir de que por qué los dejamos ahí a medias y todo, ahí los comentarios ahí que no, que por qué, que no sé qué. los millones de comentarios. Sí, hombre, entonces los dejamos ahí con la intriga, pero ya hoy nuevamente le damos continuación al tema y ya lo finalizamos, ¿verdad? Entonces, solo vamos a orar y continuamos. Señor Jesús, gracias por este día, por esta oportunidad que nos regalas de poder estar nuevamente reunidos acá. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias por lo que seguirás haciendo. Sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que seamos un instrumento en tus manos. Que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti y para conectar a la gente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Marcos, entonces eh, recordemos un poquito de lo último que platicamos la otra vez. Estábamos en, bueno, como el tema lo volvemos a repetir, es consejos de proverbios para los jóvenes, Ajá. ¿verdad? ¿Te acordás que en Proverbios 13:7 dice hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada? Estábamos hablando acerca de que lo material no es lo más importante en esta vida, ¿verdad? Y como jóvenes, pues nosotros sí, bueno, no solo los jóvenes, la humanidad en sí desea lograr muchas cosas, ¿verdad? Que al final pues son materiales, pero no es lo más importante de esta vida. Y eso era lo que estábamos platicando, porque mucha gente lo busca y claro que lo consigue, pero luego de haberlo conseguido, ya ha perdido lo más importante, a veces familia, padres, hermanos, esposa, se Pues, quedó sin nada. pues simplemente la vida, o sea, se le pasó el tiempo y eh, Ajá, pagando deudas, por decirlo así, y que sí. esa economía ya es grande, ¿va? Ya no puede disfrutar el tiempo que pudo haber disfrutado. Exacto, y se le va buscando la felicidad y sin encontrarla, ¿va? Porque eh, como lo material no es lo más importante, Marcos, siempre vamos a vivir con ese vacío, ¿verdad? Con ese vacío que nada lo va a llenar. Entonces, nos quedamos en este punto y pues para darle el toque final a este consejo, yo recuerdo de, de un actor, fíjate que entrevistaron hace un tiempo. A él le preguntaron qué se sentía ser rico, qué se sentía ser millonario y famoso, porque él en su carrera, cuando él empezó, nadie le creía. ¿Va? Fíjate que nadie le creía, nadie lo tomaba en cuenta. Él salió de la pobreza, se puede decir. Y, y llegó el tiempo en que él sí logró pues ser famoso, rico y tenerlo todo. Y le hicieron esa pregunta que qué se sentía. Entonces, fíjate que me llamó mucho la atención su respuesta, porque él dijo, yo quisiera que todos lograran ser millonarios y famosos, para que cuando estén hasta arriba, dijo él, se den cuenta que estando ahí, aún así se siente un vacío, que estando ahí, pues no es lograr el todo. Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque él estaba diciendo, ahora que ya lo tengo yo todo, un día estuve sin nada, ahora lo tengo todo en una posición totalmente diferente, pero él aún ahí se daba cuenta que eso no era lo más importante. Ahora, obviamente, pues ya una vida, ¿verdad? Se le había pasado. Y yo creo que como jóvenes nosotros, al ver estas cosas, Marcos, nos pueden llenar de sabiduría, ¿verdad? Nos pueden llenar de sabiduría y a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Porque a veces hay quien o decide por un trabajo, pero decide obtener el trabajo perdiendo tal vez un familiar, una madre que ya no va a volver a ver, un padre que ya no va a volver a ver, o a veces lo que se dice mucho, ¿verdad? Que o obtenés esto, pero tus hijos los dejas pequeños, crecen y a veces después se anhela volver a querer tener los pequeños, algo que jamás vas a lograr, ¿verdad? Que nunca va a llegar. Pensé que vos estás dando como que el ejemplo de irse a otro país, Ajá, sí, ¿no? también puede entrar algo así, ¿verdad? Pues al final son muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué pensás vos? Pues yo creo que sí, bueno, en sí en todo el mundo hay falta de oportunidades, o sea,
No es que en otro país haya así una economía, o puede ser que sí, ¿va? Que haya una economía mejor que en Ajá, ciertos países, pero no significa que te vaya a resolver la vida, ¿va? ajá, Porque como decís, hay que hacer ciertos sacrificios en el sentido de que podemos dejar familia atrás, hermanos, padres, hijos, yo qué vas a ver, ¿va? Entonces, pero mucha gente decide irse a otro país, ¿va? El país más reconocido ujú, para eso es Estados Unidos, ¿va? Yo creo que ajá, eh, desde hace muchos años Estados Unidos en cierta parte recibe muchos de aquí de Guatemala, Honduras, otros países, de todo el mundo. pero de todo el mundo que han dejado todo para ganarse un par de dinero extra, ¿va? Ujú. Y creo que no sé qué opinaba, pero no, y no sé qué opina esa gente que se ha ido, porque al Ajá. final, Sí, eh, cada quien va a tener ahí su punto de vista, sí, seguro. que al menos yo no podría dejar todo lo que tengo aquí. Es cierto que, por ejemplo, hay veces que no se vive de la mejor manera, pero Ujú. se vive con la gente que uno ama, ¿va? Sí, exacto. Y ya dejar esa gente que uno ama por vivir o por comer bien, se podría decir, o Ujú, por tener más de algo de uno, no me entra la idea, ¿va? Pero hay personas que lo hacen, ¿va? Entonces, ujú. no sé cómo está ahí su Sí, punto de vista. sí, al final, Diego, yo, a veces, como decís vos, hay cosas que sí se tienen que sacrificar, ¿verdad? Pero yo digo que es de pedirle a Dios cuándo hacerlo, ¿verdad? En qué momento hacerlo, porque seguramente tal vez se hace, pero que en tu corazón, yo pienso que es más una intención del corazón, ¿verdad? Que en tu corazón vos sabés que aunque vas a ir allá y vas a progresar, pero que vos no tengas en tu corazón a eso como primer lugar, ¿verdad? Yo me voy porque lo que quiero es tener dinero, tener carros, tener casas. Si eso es, pienso que ahí sí estaría mal porque eso es poner en primer lugar lo material, ¿verdad? La cosa que es algo que, por ejemplo, en la Biblia lo vemos de aquel hombre, ¿te acordás vos que dice que él dijo, ala, ya tengo mucho, pero voy a agrandar mis graneros, dijo él, y voy a hacer lo voy a hacer mucho más grandes y lo voy a llenar. Y él dice que lo hizo. Y al final ya cuando él dijo, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? A disfrutar. ¿Y qué pasó? Dice que Dios le dijo, ¿sabes qué? Eres un necio, porque hoy vienen a pedir cuentas de tu alma, ¿verdad? Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? ¿Verdad? Todo lo que lograste obtener, ¿quién lo va a obtener? Él no podía decir, miren, agarre todo esto y que pague la cuenta de mi alma. No se podía, ¿verdad? Entonces, creo yo, Marcos, que es una cuestión del corazón, porque bien alguien puede irse y tener una meta, tener un propósito incluso de Dios y regresar o que Dios tenga ya el propósito, ¿verdad? Pero es muy diferente a que vos digas lo material es lo que me interesa, ¿verdad? Sí. Porque vamos a que eso no va a llenar el vacío de tu corazón, ¿verdad? Y como jóvenes yo siento que eso sí está afectando mucho tal vez en estos tiempos. Sí, eso es lo primero que uno piensa, ¿va? De lo material, ¿va? O sea, yo Ajá. conozco bastante gente que dice, me voy y hago algo y después me vengo. Ujú. Y muchos ya ni se vienen, ¿va? Porque, o Sí. sea, yo estaba escuchando una prédica ya hace rato de esto mismo, de Ajá. que allá tienen créditos y no sé qué, ¿va? Ujú. Eh, y que a veces uno se vuelve así como que loco en el sentido de que cuando tiene su tarjeta de crédito allá empieza a comprar cosas innecesarias, Ajá. cosas que quizás no, o sea, que puede comprar por lujo, Ajá. pero que no es necesario precisamente, ¿va? Y que conforme el tiempo se agradan las deudas, el tiempo se acorta y cuando ellos terminan de pagar, como te dije hace rato, o sea, ya la vida se les pasó a muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que sí ha pasado muchas veces eso y conozco gente que se ha ido solo por querer tener algo material mejor, ¿va? Y dicen, bueno, lo voy a hacer y después me regreso, yo qué sé, y como si se ponen en primer lugar lo material, ¿va? Porque si Material. pusieran en primer lugar a Dios, Ujú. creo que ellos estarían satisfechos con la vida que tienen, en el sentido de que eh, es cierto que no tenemos lujos, ni carros, ni mansiones, ni nada por el estilo, y que quizás hay veces que muchos se quedan sin comer en días, pero con solo el hecho de tener a Dios, creo que es algo que sería de qué agradecer, ¿va? Porque Ujú. como no hay una comparación entre lo material y Dios, ¿va? Ujú. Como te digo, escogen lo material primero sin consultarle a Dios, ¿va? Y allá en Estados Unidos creo que
es cuando se van, no es que vayan a buscar de Dios, ¿va? No es como Exacto. que vayan a una iglesia y digan, oh, sino que agarran ciertos vicios, agarran ciertas mañas, Sí. se olvidan completamente de Dios. Creo que en Estados Unidos, si no estoy mal, o para mí es el país donde buscarle Dios es lo más difícil, ¿va? Porque se sabe que Estados Unidos es como que el país del pecado, se podría decir así, por Ujú, los casinos, por las mujeres, Las Vegas, ujú. apuestas, yo qué voy a saber, ¿va? Entonces, está rodeado de entre tanta oscuridad, entre tanto pecado. Y si uno no está bien agarrado de la gracia de Dios y del amor de Dios, nuestra luz poco a poco se va a ir volviendo igual que la oscuridad. Se apaga. Sí, tal vez tomamos, tal vez nos fuimos por ese lado de que cuando se van para allá, pero al final, bueno, no, no estamos hablando exactamente del Sí, tema de que se van para allá, pero sí incluye, sí, pero es para que la gente sí, lo sí. pueda ver, ¿verdad? Porque, digamos, eh, lo que queremos centrar es que lo material no es lo más importante, porque bien, el problema cuál es aquí, que digamos cuando uno busca primero lo material, Marcos, se pueden llevar caminos que a uno lo pueden conducir a mal, ¿verdad? Entonces, porque como decíamos, es que yo quiero lograr o quiero tener esto, ¿verdad? Por ejemplo, quiero tener esto y a veces lo hacemos con caminos, siguiendo caminos torcidos que llevan nuestra vida a desviarnos de lo bueno, de las cosas de Dios. Y en otras consecuencias más grandes, como decía este actor, yo quisiera que todos lo tuvieran para que cuando se den cuenta que estén ahí, vean que eso no es lo más importante de la vida. O sea, qué gran enseñanza la que él dejó al final, ¿verdad? Porque el dinero puede solucionar montones de problemas, pero no tiene lo más importante. Vos no puedes comprar salud, paz, no puedes comprar felicidad con el dinero, aunque muchos digan, sí me da felicidad el dinero, pero te va a llenar siempre de otras cosas que van a ser peores porque las guardará en su corazón, en su alma, y ahí será un preso de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos dejar con esto al final, Marcos? Que los jóvenes que van creciendo, que tienen sueños, que tienen motivaciones de lograr cosas, que crean que sí se puede de la mano de Dios, ¿verdad? Que crean que sí se puede, que tomen en cuenta a Dios, pero que Dios los lleve en el momento, ¿verdad? En el momento de Él y no en su momento. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Entonces, que sea en el momento de Dios y que no se sientan tampoco, como decir, los más infelices, como decías vos, cuando tal vez no tengan o lleguen al punto donde no tienen lo que ellos querían o estar como ellos quisieran. Y que no por eso ellos dejen de ser felices, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Si no tenés ahí otro punto más para platicar ahí. Yo solo para, sí, sí, yo creo que nos Ajá, fuimos muy por allá, ¿va? ajá. Pero es que es como dije, es uno de los países más, Sí, es un ejemplo también. ajá, Es que al final sí es un porque ejemplo. también conozco gente que se ha ido a otros países como Canadá, etcétera, etcétera. Ujú, Pero yo siento que, como decís, sí se puede lograr ciertas cosas, ¿va? ujú, Pero siempre dentro del diseño de Dios, ¿va? Yo creo que Dios nos tiene un diseño donde entra un matrimonio, una pareja, hijos, la economía, un trabajo, ujú. que él nos lo tiene, ¿va? Y si nosotros seguimos su diseño, pues, o sea, no, o sea, vamos a estar bien, vamos a estar bien, ¿va? Ajá. Yo recuerdo que un pastor contaba un poco de su vida hace un par de años atrás, cuando él era más joven, que decía que él tuvo la oportunidad de irse a un país extranjero donde iba a ganar muy bien, pero, o sea, él no sentía las ganas de irse porque no quería dejar su familia. Y él recientemente, se podría decir así, estaba en una relación con alguien, ¿va? Ujú, Entonces él no quiso arriesgarse, ¿va? Y dijo, bueno, aquí con ayuda de Dios, pues voy a salir adelante, ¿va? Y esa decisión fue que al día de hoy él económicamente está demasiado bien, su familia y todo, o sea, y él contaba que después de esa decisión que tomó de no irse, pasó semanas sin poder comer, ¿va? ujú. Y él llegó a un punto en el que tal vez como que quería arrepentirse de no haber tomado esa decisión, pero como que algo no como que algo lo hizo no arrepentirse, ¿va? Ajá. Y conforme el tiempo, conforme los meses fueron pasando, y los resultados se fueron dando de la decisión, ¿va? Ujú. Y es como te digo, si nosotros tomamos primeramente a Dios en primer lugar, creo que lo demás, como dice la palabra de Dios,
viene por añadidura, ¿va? Ujú. Sí, la misma Biblia lo dice, ¿va? Que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y como dijiste, todo lo demás viene para uno. Y fíjate que cómo es eso, porque sí, a veces lo material, Marcos, es como una tentación, ¿va? Es como una tentación, porque escuchábamos hace unos días en una prédica donde un pastor dice que le ofrecieron un trabajo, donde, ¿cómo se llama? Iba a tener un salario bien alto, ¿verdad? Y pues ahí donde estaba él en el pastorado, él no tenía un salario fijo como muchos pastores en todo el mundo están. Entonces dice que él decidió dejar la iglesia e irse por ese trabajo, ¿verdad? Entonces decime vos, él se sentiría bien, seguro, ganando mucho dinero, su estatus económico, eh, seguramente estaba muy bien, ¿verdad? Y pudo comprar muchas cosas, seguramente materiales, pero o sea, delante de Dios, ¿cómo se sentiría él? Me pongo a pensar yo, ¿verdad? Si meditamos, tal vez hay gente que les da igual, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en eso, o sea, ¿qué prefirió él? ¿Lo eterno o aquello material, verdad? Entonces, si nos damos cuenta, él prefirió lo material, ¿verdad? Que ahí solo Dios y él, ¿verdad? Porque yo sé que es muy difícil ser un pastor a veces que no tiene un sueldo, Marcos, pero o sea, yo lo veo difícil porque Dios es quien te confió algo, ¿verdad? Te confió algo y lo dejaste ir por algo material. Y pongo el ejemplo del pastor, pero nos puede pasar a cualquier cristiano, ¿verdad? Sí, Nuestra relación de cristianos o nuestra relación con Dios, la podemos dejar ir por algo material, ¿verdad? A muchos pienso yo que les puede pasar de esa manera, que por algo material dejen su relación con Dios y, y ahí es donde nos vamos enfriando, ¿verdad? Nos vamos enfriando, nos vamos alejando de Dios, ¿verdad? sí, yo creo que ya nos fuimos mucho por este tema, pero Ajá, es sí, que hay de dónde sacar, va. sí, Yo exacto. creo que hace poco también escuché, ahorita que me acordé también, Ajá, de un pastor algo famoso ajá, que, que decía que un hermano, se puede decir, allá en la iglesia, se le acercó, va, y le dijo que eh, él había obtenido un trabajo mejor, va, un trabajo más estable, ajá, donde ganaba un poquito más, va, un par de centavos más, ujú, pero que el problema era de que se tenía que ir a otro estado, va. Y bueno, no, en sí no le pidió permiso o autorización al pastor ni nada, solo solo contó. le comentó. Y bueno, el pastor dijo, bueno, no puedo hacer yo nada, porque Ujú, ya tomó la decisión, pero solo le preguntó que si, eh, bueno, el hermano, se puede decir, le dijo que era por el bienestar de sus hijos, para que estuvieran bien. ujú, Entonces el pastor le preguntó que si de verdad lo hacía por eso, ¿va? ajá, Porque al alejarse, se podría decir, de la iglesia y yo que sé, de muchas cosas, ujú, el bienestar económicamente puede llegar, pero el bienestar del espíritu puede arriesgarse, ¿va? espiritual, sí. Ajá, entonces él solo le hizo esa pregunta y predicó un poco eso y puso el ejemplo de Lot. Ujú, Recordemos que Lot siguió a Abraham, que Abraham tenía un llamado de Dios y ajá, más sin embargo Lot prefirió irse. Supongamos a Sodoma y a Gomorra, ¿va? Que se podría interpretar como estos tiempos en lo material, lo porque material. ahí era de Ajá, riquezas y yo qué voy a saber, ¿va? sí, claro. Entonces él por tener bien a su familia económicamente, se podría decir, se fue y, y sabemos el resultado. Sabemos que se alejó de Dios, todo, más sin embargo, Dios siempre le tuvo compasión gracias a Abraham. Y sabemos el final de su historia, ¿va? Que no fue la mejor, pero creo que a muchos les pasa eso, nos puede pasar eso de que preferimos lo material, ¿va? Sí, como decías, creo que salieron ejemplos bíblicos que no los teníamos contemplados, pero que al final nos pueden hacer, Marcos, meditar en esto, ¿va? Porque así como contás de Lot, me hace pensar eso exactamente, ¿va? De que cómo ellos conocieron a Dios, pero en su momento también su familia se destruyó, como dijiste vos. Entonces, es algo de tomar en cuenta nosotros una vez más, que podemos estar llenos de muchas cosas materiales, ¿verdad? Pero si perdimos en obtener esas cosas materiales, perdimos nuestra relación con Dios, entonces sí lo perdimos todo. Entonces sí nos equivocamos en seguir las cosas materiales y no
las cosas que valían la pena, ¿verdad? Porque hay tantos ejemplos en la Biblia y aquí pues puede uno entrar en la controversia y yo espero que la gente encuentre el equilibrio, ¿verdad? Porque no estamos diciendo no es malo tener cosas materiales, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo es malo tener un buen trabajo, un buen sueldo, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo de que usted no tome ciertas decisiones o ciertos sacrificios, pero lo que queremos es que en el corazón, ¿verdad? En el corazón, ¿qué es lo primero que nosotros ponemos? ¿Verdad? ¿Ponemos a Dios o ponemos las cosas materiales, ¿verdad? Porque bien por eso, fíjate Marcos, que Dios dijo en una ocasión también, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? ¿Por qué no dijo a Dios y al diablo? No dijo eso, dijo a las riquezas, porque el corazón del hombre, Marcos, está muy tentado a las cosas materiales, a los bienes de este mundo, ¿verdad? Entonces, por eso Dios puso en comparación la riqueza, ¿no? Imagínate eso. Sí, Entonces, está. eh, aquí estamos con esto entonces y que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones, Marcos, porque a veces no solo salimos afectados nosotros, ¿verdad? Ya lo vimos. La Las personas familia, sí, alrededor. todo alrededor. A veces, si Dios tiene un propósito conmigo, imagínate con ese pastor, por ejemplo, dejó una congregación entera, ¿verdad? Que estaba a su cargo. Entonces, eso puede pasar también, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo más importante es ver dónde Dios nos llamó y querer hacer eso primero, que Dios se encarga también de lo demás, ¿verdad? Él no se olvida, siento yo que Él no se olvida. Y si Él dice o si Él ha puesto que no nos ha de dar ciertas cosas, Él sabe también por qué. Porque a veces nosotros cuando las tenemos nos olvidamos de Él, ¿va? ¿Cómo somos realmente? Muchas veces que a veces cuando ya lo tenemos todo y nada nos hace falta, hay mucha comodidad, empezamos a descuidar la relación, ¿verdad? Entonces, para todos, recuerden este consejo, lo material no es lo más importante de esta vida. Y el siguiente que nosotros tenemos aquí, Marcos, es algo que va de la mano con eso que estamos hablando, ¿verdad? Porque dice, no desees o envidies el lugar del malo, ¿verdad? A veces yo creo que todos nosotros o en la mayoría tenemos una comparación con alguien que no le sirve a Dios, que hace todas las cosas mal, pero que le va bien, ¿verdad? Ujú. Y uno dice, pero ¿por qué? Y hay momentos en los que uno dice, yo quisiera estar ahí, va. Que yo miro que se la pasan bien, que fiesta, que el otro, y risa, y todo les va bien, va. Y a veces uno dice, pero yo haciendo el bien, eh, no me está yendo bien, ¿verdad? Y voy a leer el versículo de Proverbios, está en Proverbios 17, 18. Dice, a ver, 17, no, 23 es. 23, 17 y 18 son los versículos. Voy acá, o sea, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Te dice bastante eso, Marcos? ¿O poquito? Bastante. Bastante, va. Fíjate que yo ahorita que leímos eso, a veces nos ponemos a pensar de que cuando, por ejemplo, en las escuelas a los jóvenes, ¿verdad? Les empiezan a contar de temas, o entre ellos empiezan a contar temas que obviamente no serían para su edad, ¿verdad? Pero empiezan a contar de que hacen esto, de que hacen lo otro, y a veces por ahí puede haber un joven cristiano el cual le llegue esa conversación o esa plática y empiezan a decir, ¿qué será hacer esto? ¿Verdad? ¿Qué será probar esto otro? Y empiezan a decir, ¿será que yo puedo ser igual que él? ¿Va? Porque yo siento que a él todos le hablan, todos le tratan bien, mientras que yo soy como que el rechazado, soy el que lo hacen por un lado, ¿verdad? Y si te das cuenta, Marcos, nosotros como jóvenes en ese punto queremos ser aceptados, ¿verdad? Queremos ser aceptados, no queremos que nadie nos rechace. Y para querer ser aceptados, a veces se busca hacer cosas que nos piden, ¿verdad? Por ejemplo, para entrar a este grupo, mira, haces esto, sos esto. Entonces, yo para sentirme parte de, empiezo a comportarme también así. Y aquí es donde está hablando la Biblia y dice, no desees o no tengas un corazón de envidia, imagínate. No tengas un corazón de envidia. Antes dice, persevera en el temor del Señor, ¿qué?
todo el tiempo, ¿verdad? Perseverar en el temor del Señor todo el tiempo, incluso ahí cuando tal vez seguramente se va a recibir una burla, cuando todos se rían, cuando lo hagan por un lado, ahí permanecer. Y el versículo 18, fíjate que me gusta bastante, dice, porque ciertamente hay un fin, ¿verdad? Ciertamente hay un fin. Y dice, y tu esperanza no será cortada. O sea que aquel joven que se ha guardado en el Señor, Marcos, su esperanza va a permanecer, mientras que la esperanza de los otros no va a llegar hasta donde ellos creen, ¿verdad? Fíjate que hay tantos versículos, por ejemplo, David en una ocasión lo dijo, y él dijo, Señor, tuve envidia del malo. Y cuando eso hice, dice, mis pies por poco resbalan, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo David? Que cuando se puso a contemplar al malo y que todo le iba bien, él en un momento dijo, ala, yo quiero hacerlo también, ¿verdad? Imagínate eso. Yo quiero comportarme como él, parece que es mejor así, ¿va? Pero dice él, en un momento me di cuenta de que mis pies iban a resbalar. Y luego de eso dice que él esperó un tiempo y al malo su fin no fue un final feliz. Fíjate. Entonces ahí es donde nosotros debemos saber, Marcos, de que el malo, aunque hoy disfruta y aunque hoy nosotros vemos que le va todo bien, no deseemos, ¿verdad? Aunque vemos que tiene tal vez todo lo que quiere, no deseemos querer estar en su lugar. Aunque nosotros hoy haciendo el bien y en el temor de Dios, no tengamos todo lo que queremos, no deseemos estar en su lugar. Sí, hay una frase que dice, que es algo famosa, que dice, Ajá, y lo acabas de decir cuando dice que mucha gente buena, se pregunta, se podría decir así, que ajá, por qué a la gente mala le pasan cosas buenas y a la gente ahí estás. buena le pasan cosas malas. Ajá, Y fíjate que también precisamente estaba escuchando a un pastor que yo escucho ujú, que hablaba acerca de eso y decía que mucha gente se pregunta eso y que la respuesta es fácil, ¿va? Pero que no muchos les gusta la ajá, respuesta porque no hay gente buena. ajá, O sea, nosotros pensamos que por tener un buen carácter, porque somos buenos trabajadores, ujú. porque somos amables, pensamos que somos buena Buenos. gente, ¿va? Ajá. Pero en realidad es, Si no hay gente buena, como dijiste ajá, es vos. como que, Ujú, y puede ser que a veces nos sintamos así como que, ah, caramba, que a lo mejor quiero ser como él, yo qué sé, ¿va? ujú, Y te voy a dar un ejemplo, pero esto es fuera de la Biblia, ¿va? ajá, Esto es de una película, esto se me viene a la mente. ajá, Que se llama, no sé si la has visto, se llama Megamente, es una caricatura. ajá, sí, sí, ya. Eh, si te das cuenta, el villano de esa película quería como que derrotar al héroe y quedarse en su lugar y yo qué sé, Ujú. tener toda esa atención porque desde niño lo habían hecho de menos, ¿no? Entonces, Rechazado. ajá, entonces se quería tener como que esa atención. Mientras que el bueno se podría decir el superhéroe, estaba pasando, a pesar de tener todos los poderes que podrían querer, ¿va? Ajá. Muchas personas, él se sentía vacío y todo, ¿va? Y mientras transcurría, como que un misil venía y lo quería matar a él, él fue a pasear, ¿va? Así rápido fue a pasear y se dio cuenta que él ya no quería tener esa vida, ¿va? Que quería ser una persona normal, Ujú. mientras que el otro quería tener su vida, o sea, lo estaba envidiando, pero no sabía Los dos se envidiaban al final los días se envidiaban al final, pero estamos hablando de de este. una buena vida. O sea, que Ajá. nosotros al que envidiamos es el que tiene una buena vida. ¿Va? No vamos a envidiar al que está peor que Sí, nosotros. ¿Va? sí, cabrón. Entonces, a veces no nos damos cuenta que ellos a veces ocultan Muchas cosas. muchas cosas, sus emociones, Sí. sus problemas, lo que vas a saber. ¿Va? Ajá. Lo ocultan y pensamos que ellos tienen la vida resuelta, pero no sabemos. No sé si fue hace un año o 2 años que murió un cantante Ujú, que al final supuestamente se suicidó, ¿va? Que se ujú, cayó de segundo nivel o tercer nivel, pero unos días antes lo habían visto así como que feliz en fiestas y todo, ¿va? ajá. Y nunca sabían por los problemas que estaban pasando. Entonces yo creo que a veces, como te digo, no sabemos en realidad la vida de cada quien, va, y Sí. si la envidiamos, eh, pues por lo material, como estábamos hablando Ajá. anteriormente, a lo que nosotros nos importa es lo material, ¿va? Ujú, Es ver que nos estén viendo bien, que buenas cosas, buena ajá. ropa, eh, y así va. Y ahorita se te voy a dar como un ejemplo así Ajá. bíblico, ¿va? Sí, Eh, dale, dale. que está en Proverbios 15:33, que Ujú, dice, el temor del Señor es enseñanza y sabiduría, y a la honra
procede la humildad, ¿va? Eh, y aquí, por ejemplo, yo estaba pensando en María, ¿va? Que Ajá, María era muy joven cuando Dios la eligió y ella pudo haber dudado, ¿va? De por qué la habían elegido, pero ajá, eh, respondió así con toda la humildad, ¿va? Diciendo, ujú, hágase conmigo conforme a tu palabra. exacto. Eh, y eso está en Lucas 1:38. Y Proverbios dice que la honra abre paso, la humildad abre paso a la honra, ¿va? Ujú. Entonces, aunque seamos jóvenes, podemos recibir grandes encargos de Dios, ¿va? Eh, no necesitamos ser como famosos o millonarios o reconocidos solo para estar dispuestos y Ajá. caminar, ¿va? Así como podemos caminar en humildad y podemos recibir toda esa honra de Dios, ¿va? Sí, exacto, sí. Fíjate que me llama bastante la atención ese punto porque hay de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque hay una escritura también que no recuerdo ahorita bien, pero está en los profetas menores, donde dice que el justo está como viendo la vida del injusto, ¿verdad? Y dice, es que todo le va bien, ¿verdad? Lo que decía vos, esa famosa frase, ¿va? Porque al malo le pasan cosas buenas y al bueno cosas malas. Entonces, fíjate que decía eso, eh, esta escritura, y los justos dice, parece que Dios se olvidó de nosotros, ¿no? Y en todo ese quejar de los justos, de los que están agradando a Dios, que solo son como esto, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? En un momento Dios viene y responde. Fíjate, y él dice, va a llegar el día, dice, donde yo a los dos les voy a dar su recompensa, dice. Pero ahí se va a notar la diferencia del que hizo el bien y del que hizo el mal, ¿verdad? Porque, o sea, lo que está diciendo Dios es de que aunque parece que ellos por hacer mal tienen buenas recompensas, esa no es su recompensa, ¿verdad? No les ha llegado el tiempo. Y también al que está haciendo el bien, aunque parece que su recompensa es el mal, esa no es su recompensa. Y yo creo que esto es lo que nos está diciendo aquí Proverbios, fíjate Marcos, que dice de que tu esperanza no será cortada, ¿verdad? Mientras que para los malos viene una destrucción de repente, para los buenos o para los que están agradando a Dios o a aquellos cristianos que están buscando de Dios, ya sea joven o a un adulto o niño, para ellos su esperanza está intocable, ¿verdad? Su esperanza está ahí. Entonces, yo creo, Marcos, de que esto es lo que tenemos que ver nosotros. A veces no vamos a entender por lo que estamos pasando y uno dice, pero si yo estoy agradando a Dios, ¿por qué una cosa tras otra me está pasando, verdad? Cuando tendría que ser diferente. Pero todo eso delante de Dios, estoy seguro que no es algo así como de que yo me olvidé, ¿verdad? O no lo estoy viendo o me hago el desentendido, ¿verdad? Dios no lo ignora, sino que Él lo conoce y más que nosotros mismos, Él sabe por qué lo está permitiendo, ¿verdad? Sí, yo creo que, como decías, o sea, Dios sabe por qué casi siempre nos tienen en el desierto. Porque si te das cuenta, nunca, a un cristiano así de que digas, o que le preguntes cuántos años tiene y te diga 60 años de conocer a Dios y le preguntas, él siempre te va a decir que su vida nunca estuvo en un paraíso, sino que puede estar en el Sí, desierto. Pero es porque creo que Dios sabe que si nosotros, o si no, Él nos da el paraíso, sabe que nosotros somos tan vulnerables que, como decíamos anteriormente, las cosas económicas, los somos materiales nos débiles, corrompen tan fácilmente que Él siempre nos mantiene para que estemos humildes. ¿Va? Recordemos, dependiendo de Él. dependiendo de Él. Ajá, Recordemos que cuando Él sacó al pueblo de Israel, Israel bien agradecido con todo, con Dios y todo, pensando que iban a tener una mejor vida, y, y fue todo lo contrario, pero lo curioso es que cuando Dios le daba la salida de su problema y obtenían agua y otra vez como que sombra, yo que voy a hacer un lugar bien bonito, como que otra ajá, vez renegaban y se olvidaban de Dios. Y así sucesivamente se fueron, ¿va? Hasta que y llegó el punto de que en vez de darle gracias a Dios o adorar a Dios, hicieron un eh, becerro. no, no, esta historia de las serpientes. Ajá, Cuando, los mordieron. sí, pero Dios les dio la solución a través de una, creo que también Ah, va. sí, ¿Y qué fue lo que hicieron después? que la adoraron. Ah, exacto, Ujú, exacto. le Entonces, glorificaron. imagínate a qué punto, o sea, Dios siempre le daba la solución, les daba el paraíso, se podría decir, pero ellos Ujú, siempre agarraban como que eso y lo sí, veneraban y así. Yo creo que muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Por eso es que Dios siempre,
siempre, no es de que nos quiera ver el mal, ¿va? Y por Ujú. eso nos tiene ahí en el desierto, sino que es para que siempre dependamos de Él, ¿va? Y no siempre estar en el desierto puede ser algo malo, ¿va? Sí, Porque imagínate esta historia del rico y Lázaro, creo que es que Lázaro era el pobre y todo, y el rico hacía fiestas todos los días. todos los días y él ni siquiera las migajas, imagínate, ni las migajas. Podemos decir que tenía una vida miserable, ¿va? Y que el rico Ahí está, tenía, ahí entraste, cabal, con un excelente ejemplo de lo que ajá, y estamos viendo. podemos decir que el rico tenía la mejor vida, económicamente, Sí. materialmente hablando, o sea, pero o sea, Vivía feliz, digamos, en esta sí, vida. una vida feliz, riéndose con sus amigos, ya que vas a ver, va, Ajá. incluso podemos decir presidentes o influencers de ese tiempo, ¿va? Ujú. Ahí compartiendo, pero sabemos que la dirección de ambas decisiones y ambas El final va. fueron muy diferentes. Sí, Sabemos que el rico tuvo un destino muy feo, a que al sí. fin no deseamos a nadie, y Lázaro llegó a otro lado que es mejor, ¿va? Donde Pero, recibió consuelo. Imagínate, y si imagínate que Lázaro ahí se hubiera puesto a decir Dios, porque a él le va todo bien, va. ajá, bueno, a veces decirlo, pues, pero, Ajá, o pero sea, sí, es desearlo al punto de querer hacerlo, a querer hacer igual que él, sí. es ahí ya entramos a un problema, porque, Puede venir la tentación sí. de decir, entonces mejor me alejo de Dios, va. Ajá, o sea, imagínate si Lázaro hubiera pensado eso. O por Ajá. ejemplo María, que el ejemplo que te puse, o sea, me imagino que para ese tiempo de María habían mujeres más importantes, algo así como que Ujú. con cosas más Sí, grandes, famosas más tal famosas, vez, ajá. o Pero ella nunca, influencia. como que, al menos en la Biblia nunca se menciona que ella haya envidiado a una, ¿va? Porque Ajá. yo creo que ahí fue donde Dios dijo, bueno, la voy a escoger a ella por su humildad, ¿va? Ujú. Y si ella se hubieran puesto en plan a envidiar a otras personas, creo que Lo hubiera perdido. Dios Sí. hubiera buscado a otra persona, pero siempre estar humildes es lo que nos hace que Dios se acerque más a nosotros, ¿no? Él sabe cómo Ajá. tratarnos porque sabe cuál es nuestro límite y cuál es donde nosotros nos podemos sobrepasar, ¿va? Sí, O sea, exacto. Él nos conoce más que nosotros a nosotros Ajá, mismos, imagínate, exacto. o sea, Sí, sí, fíjate que me venían otras dos historias así rápidas, también de Israel, va, porque cuando Dios les dice antes de que lleguen a la tierra prometida, le dice, ya cuando ustedes lo tengan todo, cuídense de no olvidarse de mí, va. Cuando ustedes vayan y dice, coman, se levanten, no se olviden de mí, va, sino no hagan lo que bien se les venga a gana sin acordarse de que es por mí. Y Dios se los dice antes, imagínate, y al final ellos hicieron todo lo contrario, ¿va? sí. Y me llama la atención también otra historia en Jueces, donde dice de que Dios destruyó eh, a todas esas ciudades, pero dice que dejó a algunas como para que Israel siempre estuviera ahí peleando contra ellas para las nuevas generaciones, dice, va, para aquellos que no conocían la guerra, que ellos se entrenaran con esos. Imagínate cómo es eso, ¿va? Que no les dijo, bueno, aquí los dejo sin ningún problema, ya los dejo que no les pase nada, Con sino la que, vida resuelta. ajá, exacto, con la vida resuelta, sino que no, lo que hace el Señor, que deja a unos cuantos ahí, como para que los que aún estuvieran ahí, también se entrenaran y salieran fuertes, ¿verdad? Cosa que nosotros a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero esas cosas siento yo, Marcos, que también nos van a entrenar, Sí, ¿verdad? es lo que te decía, el desierto, también podemos pasarlo como guerras, ¿va? Ujú. Porque hablando de proverbios, por ejemplo, Salomón estuvo libre de guerras, o Sí, sea, Dios lo libró de las guerras, ¿va? O sí, sea, no tuvo fue un guerras. rey eh, sin guerras, Ajá. pero esas guerras que tal vez lo pusieron a haber forjado en ciertos caracteres, se Ujú. podría decir, así como David que sufrió muchas guerras y poco a poco su carácter iba mejorando, ¿va? Ujú. Salomón vivió así sin pena. Sí, O de sea, tal vez guerras. solo en pensar en Israel, yo qué sé, pero sin pena de que los iban a atacar y algo así. Y vemos que él fue uno de los que triplicó, ¿no? Lo de David, ¿va? Que agarró Ajá. a una mujer indebida. O sea, él le agarró varias, ¿va? Y Sí, sabemos que. exacto. Entonces creo que a veces estar en guerras, estar en el desierto puede forjar nuestro carácter a un Ujú. punto en el que dependamos completamente de Dios, ¿va? Sí, exacto. Sí, porque eso mismo, como decís vos, por su misma sabiduría, seguramente él decía, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer. Ya no venía como a Dios, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ¿aquí qué hago? ¿Verdad? Claro que Sí. la sabiduría era de Dios, seguramente, pero como decís, cometió muchos errores también. Entonces, Imagínate, pues sabemos que antes de Salomón y después de Salomón ya no hubo alguien más sabio, ¿va? no, Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿va? sí.
y eso que no era tan sabio, se puede decir como su hijo, Sí, imagínate. no. O sea, y vemos que aunque David cometió muchos errores eh, homicidio, se podría decir, Ujú. adulterio, eh, muchas cosas más, era un hombre conforme al corazón de Dios, cosa que no, yo creo Exacto. que se podría decir que antes de él y después de él no No hubo hubo otro otro. igual. Sí. Exacto, y ni siquiera a veces por la sabiduría que tengamos, Ujú. que puede venir de nosotros o puede venir de Dios, precisamente no necesariamente seamos eh, hombres conforme al corazón de Dios. Ajá, sí. Sí, la verdad que nos deja mucho Proverbios, Marcos. No, nosotros solo hemos visto algunos versículos y vamos a terminar con este consejo que lo habíamos puesto también como primero, pero que dijimos lo vamos a dejar de último, ¿verdad? Porque creemos que es lo mejor también. Y este consejo, Marcos, habla acerca del temor al Señor, ¿verdad? O la reverencia al Señor. Y en Proverbios 1:7 está y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros hablamos de temor a Dios, es una reverencia, ¿verdad? No estamos hablando de miedo, estamos de querer respetar a Dios. Y, y quien respeta a Dios, Marcos, yo creo que se convierte en alguien que puede respetar a todos también, que puede respetar todas las autoridades que están en él, ¿verdad? Y que de esa manera pues va a saber tomar buenas acciones en su vida. Quien tiene el temor de Dios, considero yo, Marcos, que es alguien que muy poco se va a equivocar, ¿verdad? Porque en cada actitud va a estar presente Dios y va a decir, ¿será que esto que voy a hacer va a agradar a Dios o lo va a desagradar? Pienso que siempre va a tener esa partitura antes de tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, está hablando Proverbios en el principio, como lo dijimos, es Salomón, pero con todo esto, Marcos, lo que Dios muchas veces nos quiere evitar a nosotros son caídas, lágrimas, ¿verdad? Son lamentos, son problemas, son como decir, el que yo me caiga y me raspe la cara o un brazo me lo quiebre. Eso es lo que Dios me quiere evitar, tal como lo hace un padre con su hijo, ¿verdad? Cuando le dice, mira, ahí no, no te vayas por ahí, mira el problema o el peligro que el padre ve, el hijo no lo ve y le quiere ahorrar un raspón, una quebradura. Eso es lo que siento yo que Dios está haciendo por medio de proverbios para los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué querés aportar ahí en ese consejo? Fíjate que, bueno, aquí tengo otro, pero es en Proverbios Ajá, 3:9. Yo creo ajá, que el episodio pasado lo vimos, sí, pero lo voy a resumir, ¿va? O sea, solo habla de honrar al Señor, ¿va? O sea, a Dios. ah, ok. Em, Esto no, a veces, bueno, bueno, esto no significa ir como que a la iglesia todos los días, ¿va? Uh-huh, Solamente, o sea, puede entrar, sí, pero va tirando o significa un poquito más como que estimar, respetar o reverenciar a Dios, ¿va? Por encima de todo y de todos, ajá, porque nadie ni nada puede ser más importante que Dios, ¿va? Eso es la honra. Entonces, eh, cuando nos desconectamos o descontamos a Dios, ¿va? De nuestra vida es cuando valoramos a una persona o cosa por encima de Dios, ¿va? ajá, Entonces, por tanto, cuando la honra a cualquier persona sobrepasa la honra a Dios o a la obediencia que deberíamos de tener a Dios, eso encajaría como que ya en la idolatría, ¿va? ajá, Eh, Alguien hizo como una lista, así como que numerándole de 1 al 3, uh-huh, y la puso así como que Dios, familia y ministerio, ¿va? ajá, Y esto no es del todo verdad y no es del todo mentira, ¿va? uh-huh, Porque yo le cambiaría un poquito el orden y pondría Dios, ministerio y familia. ajá. Em, Porque ¿qué es el ministerio? Ministerio es como que siento yo a lo que sos llamado Ujú. para servir, ¿verdad? Pues ya sea en una iglesia o fuera de la iglesia, pero es el llamado de Dios para tu vida, siento yo. Bueno, sí, está correcto. Muchas Ajá, personas lo toman como solo venir a la iglesia. sí. Pero no es solo eso, sino que es una asignación, ¿va? Es una misión de parte de Dios. Ujú, Proverbios 24:27 afirma y ordena, cuando dice, ordena tus labores de afuera, ten las listas y después edifica tu casa, ¿va? O sea, ajá,
En ejemplo, no es que Dios le haya dicho a Abraham, por ejemplo, vete de tu casa, pero si Sara está de acuerdo, Ujú, eh, me avisas, porque si ujú, no está de acuerdo, buscaré a alguien más, ¿va? ujú. Ahí, o cambiaría de otro plan. O sea, o por ejemplo, José, cuando habló de sueño y dijo, si tus hermanos o tu papá está de acuerdo, No voy a tómalo, hacer. ¿va? O lo voy a hacer, ¿va? O Ah, María, que decía que si cuando el ángel le habló del plan de Dios, ella dijo, lo voy a consultar con José, ¿va? O ajá, sea, creo que Dios a veces pone en primer lugar el ministerio, o sea, nuestra asignación antes que la familia, ujú, porque vemos que Abraham tomó sus cosas y se fue de su padre, José, a causa de la asignación de Dios, perdió a su familia por mucho tiempo, María, o sea, una decisión muy importante, solo, personal. es muy personal, Ajá. solo le comentó a José, no le dijo, ¿me das permiso? Sí, O sea, cabal. no, ¿Estás de acuerdo? ajá, ¿estás de acuerdo? O sea, yo creo que la asignación eh, o la familia casi no entiende la asignación que Dios pone muchas veces, ¿no? Ujú, Jesús dijo en Mateo 19:34, no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra, vine a traer espada, eh, he venido a poner en decisión del hombre contra su padre, etcétera, etcétera. ujú, Los enemigos del hombre estarán muchas veces en su propia casa. exacto. El que ama u honra a su padre o hijo no es digno de mí. Sí. Entonces yo creo que es una palabra algo dura porque muchas veces honramos a otras personas más, no a Dios, ¿no? Ujú. Sí, es fuerte en el sentido de que, digamos, Dios también dijo, cuando le dijeron, Señor, te andan buscando tu madre y tus hermanos, va. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos ese ejemplo también mismo con Jesús y seguramente pues hay gente así en aprietos a quien le hago caso. Esto hay que tomarlo con sabiduría, ¿va? Porque no es de andar de rebelde, ¿va? Sino de que saber cómo honrar cada parte, ¿va? Y en qué momento. Entonces, como dijiste vos, en nuestro corazón debe estar Dios y en nuestro corazón luego poner lo que Él nos manda y pues luego también la familia, ¿verdad? Que todo es necesario. Entonces creo yo que de esa manera, Marcos, eh, honramos a Dios. Mientras nosotros vamos adquiriendo sabiduría, mejor nos va a ir, ¿verdad? Y Proverbios es uno de los libros que nos llena de sabiduría. Ahora, aún así, para ir terminando, Marcos, yo no quisiera dejar afuera a aquellos que dicen, pero yo ya he cometido, de todo lo que hablaron ellos, yo ya cometí todos esos errores, ¿verdad? Ya estoy mal en todo eso, o sea, no hice caso. ¿Y qué puedo hacer, va? Yo no quisiera decirles, miren, no hay oportunidad ya para ustedes, ustedes ya son los rechazados, ¿va? Entonces, Dios a ustedes sí los va a ver de lejos, no, ¿verdad? Sino que yo quiero decirles también que por más que uno lea proverbios, siempre va a seguir siendo humano, ¿verdad? Y como humano vamos a cometer errores, ¿verdad? Entonces, Marcos, yo creo que nosotros hemos tenido muy de cerca el libro de Proverbios y aún así también hay veces que nos equivocamos, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero dejarles al corazón de aquellos que seguramente dijeron, bueno, yo no he estado honrando a mis padres, yo he estado siguiendo el camino del mal o yo me he estado equivocando. Como bien lo vuelvo a decir, lo que Dios quiere es evitarnos de muchas caídas y de muchas lágrimas, ¿verdad? Y si ustedes quieren ir arreglando su vida, arreglando su camino, con Dios sí es posible, ¿verdad? Con Dios sí lo podemos lograr, Marcos. Y por más mal que lo hayamos hecho hasta el día de hoy, pues tenemos la vida y el futuro que Dios nos regale aún para poder cambiar esas cosas, ¿verdad? Todo el hecho está en, como vos lo dijiste, es la humildad. La humildad es una de las cosas que van a abrir grandes puertas, ya sea delante de Dios y delante de los hombres también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos querido dejarles en sus corazones para que puedan meditar, estando ante una generación que se está olvidando de Dios, que está olvidando principios, valores, la moral, todo eso que lo está dejando por un lado. Yo creo que necesitamos volver a los consejos de Proverbios, ¿verdad? Para que los jóvenes los jóvenes que sí quieren agradar a Dios,
puedan mantenerse firmes y que la fuerza y Dios esté con ellos también, ahí ya sea en la escuela, ¿verdad? Donde son muy tentados, con sus amigos que no son cristianos, círculos que tengan de amistades también en la universidad, en el trabajo, Marcos, porque muchos jóvenes se han mantenido siempre bajo, digamos, el cuidado de los padres, ¿verdad? Una familia cristiana. Pero ya cuando el joven sale a un trabajo donde el padre no sabe nada, ya donde sale a la universidad, donde hay más libertad, donde hay a veces noches donde no llegan a casa, otros que toman la decisión de irse a vivir separados de los padres por tener mejor oportunidad de estar en la universidad, todos ellos van a luchar con cosas diferentes. Entonces, que Dios les siga ayudando a cada uno de ustedes, sean fuertes en el Señor y no piensen que las cosas buenas que están haciendo ahorita no tienen recompensa. Tal vez ustedes no lo ven, parece que se ha olvidado, pero delante de Dios no es así. Marcos, ¿con qué quieres terminar entonces ahí? Que de todo lo que hablamos, yo siento que, por ejemplo, nuestra asignación, yo creo que hay mucha gente que, así como hemos hablado de que se va a otros lados o lo material los aleja de la familia, eh, creo que, no sé si ese será su propósito, o sea, querer ser independiente, ¿verdad? Pero en la asignación de Dios, en el plan de Dios, o sea, también nos tiene como independientes, se podría decir así, porque nos tiene vemos lo que hizo con Abraham, o sea, lo hizo independiente de su padre, ¿va? Entonces creo que si ese es nuestro punto de querer irnos a otro lado, o de lo material, pues creo que también en Dios podemos ser independientes y nos va a ir hasta mucho mejor, ¿va? Creo que, como decías, Proverbios es una buena herramienta como para volverla a leer y tomar en cuenta en estos tiempos, pero si uno como cristiano no toma la decisión de verdaderamente buscar de Dios, creo que va a ser como cualquier libro, Proverbios, va a ser como que lo leo y ahí estuvo. Pero si nosotros tomamos la decisión de en verdad empezar a cambiar esos hábitos, en verdad tomar más las cosas con sabiduría, vamos a ver los resultados, ¿va? Recordemos que, como decir, ¿va? O sea, tal vez no miramos ahorita el resultado de nuestras buenas acciones, si la podemos llamar así, pero como dice en la Biblia, haz tesoros en el cielo y no en la tierra, porque allá es nuestra verdadera recompensa, allá es donde vamos a estar libres de todo dolor, de toda tristeza, vamos a estar muy alegres. Entonces procuremos hacer más tesoros allá en el cielo que en la tierra. Sí, gracias. Como dijiste vos, que todas esas buenas obras también vayan acompañadas de servicio a la humanidad, ¿verdad? Porque eso es lo que acumula tesoros en el cielo, como dijiste vos. Entonces tampoco es malo tener aquí, pero que nuestro corazón no esté aquí, sino que esté en el cielo. Así que Dios les bendiga a todos. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes y sigamos adelante. Si hemos cometido errores, pidámosle al Señor que nos ayude. Si nos hemos alejado de Él, volvamos, todavía es tiempo. Dios nos está dando tiempo, así que el Señor les bendiga, cualquiera que sea su situación delante de Dios, si hay una solución. Así que bendiciones a todos y hasta la próxima.